Hola y bienvenidos a nuestro estudio de Colosenses capítulo 4. En el capítulo 4 vamos a empezar leyendo los versículos 1 al 5, Colosenses capítulo 4, empezando con el versículo 1. Dice: Amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. En verdad, hemos estudiado que esta parte va con la última parte del capítulo 4. Y luego empieza en el versículo 2 otra cosa. Dice: perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. En los versículos 2 al 6 tenemos varias exhortaciones. Primeramente, la exhortación a la oración. Es muy frecuente en las cartas de Pablo que termina con una exhortación a la oración. Varios ejemplos de esto sería la conclusión de Romanos, la de Efesios, la de aquí de Colosenses, primera de Tesalonicenses, capítulo 5, Hebreos, capítulo 13. Santiago y Juan, en su primera carta, también terminan con una exhortación sobre la oración. Parece ser el último mensaje que el apóstol quiere dejar con sus lectores. En los versículos 3 y 4, hace una petición personal a la oración, pero en el versículo 2 da una triple exhortación sobre la oración en general. Perseverad, dice, en la oración. La palabra perseverar significa no abandonar de orar sobre un tema particular. No hay que desanimarse por el hecho que no se ven resultados enseguida. Es un poco como la cosecha. No viene enseguida después de haber sembrado. Pero dice, dice perseverar en la oración, velando en ella. Velando, velad. Esto habla de la oración en general. Velar implica la idea de no dejar la guardia, no dormirse. Así se trata de orar en general con el salmista, que decía: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébeme y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíeme en el camino eterno. Salmo 139, el versículo 24. Se trata de orar también unos por otros, no solamente a solas, sino en la comunión de la iglesia local. Dice: perseverad en la oración, velando en ella con acciones de gracias. Hay que orar con confianza. Y la confianza da gracias por una cosa antes mismo de que se ha recibido. La falta de confianza se queja continuamente por oraciones que no han sido contestados, por problemas que pensamos que el Señor no podrá solucionar.
el pueblo de Israel se quejó a menudo en el desierto y Dios les castigó, atribuyéndoles una falta de fe. Ojalá que no sea así con nosotros. Y después de haber hecho una exhortación general a la oración, Pablo pide que oren por él y su equipo, orando, dice versículo 3, también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. Pide oraciones para, primeramente, que el Señor les abra puertas para predicar la palabra. Y luego que el Señor haga que Pablo presente el Evangelio como es debido. Es una cosa que debemos imitar a nosotros. Y en esta petición de oración aprendemos que Pablo trabajaba no siempre a solas, sino en equipo. Dice, por nosotros, que dependía de Dios en su evangelismo, que dependía de las oraciones de los hermanos, y vemos entonces a un Pablo vulnerable. Necesita ayuda de Dios para poder presentar el evangelio debidamente, como también nosotros. En Efesios capítulo 6, versículo 19, vimos en el otro estudio algo de esta necesidad. Pide que oren, que hable con denuedo. Parece que hasta el mismo apóstol Pablo podía sentirse intimidado cuando se trataba de predicar el evangelio. La solución para él no era pretender que el miedo no existía, sino la oración y la dependencia de Dios. Sabía que necesitaba un buen equipo de creyentes, de hermanos, que intercedieron por él. Los que trabajaban en la obra del Señor hoy en día tienen una seria desventaja si no tienen a algunos hermanos comprometidos que estén orando siempre por él. En los versículos 5 al 6 vemos algo en cuanto al comportamiento cristiano. Al final de todo, antes de pasar a asuntos personales y salutaciones, Pablo da unas últimas exhortaciones generales en cuanto a la vida cristiana. Muestra su preocupación, primeramente, por su testimonio cristiano. Quería siempre dar un testimonio cristiano legítimo, verdadero. Y no solo tienen que tener una vida limpia para representar a Cristo, sino que tienen que hacer uso de sabiduría para dejar una buena impresión en el mundo. Es un llamamiento al sentido común, tratando a las personas en una manera que se sientan atraídas a Cristo y no repulsadas. Pablo dice de redimir el tiempo. En Efesios añade, porque los días son malos. Tenemos que reconocer que hemos perdido mucho tiempo, y esto es muy cierto. Hemos perdido mucho tiempo antes de entregarnos al Señor. Nuestras vidas no eran provechosas para Él en ninguna manera. Aún desde entonces ha habido momentos en que Él no ha sacado provecho de nuestras vidas. Por esto, en cuando hiciéramos algo bueno, tendríamos que describirnos a nosotros mismos como siendo siervos inútiles. Esto debería instigarnos aún más a aprovechar el tiempo que tenemos para poder complacer
al Señor. Eso no significa que hemos de estar obsesionados por el trabajo, ni tener agendas contadas a cada 15 minutos del día. Pero sí, debemos estar conscientes de que nuestro tiempo cuenta por algo y que hemos de vivir para el Señor. Pero habla también del uso de la lengua, Si hay una cosa que estropea no solo el testimonio cristiano, sino la buena relación entre los cristianos, es el mal uso de la lengua. Expresarse mal o ligeramente puede herir, puede causar conflictos y puede hacer perder la confianza de algunos. Si hay que hablar de una manera negativa, tiene que ser con gracia, con humildad, lo que significa considerando la necesidad del otro siempre. Y en Colosenses capítulo 4, del 7 al 18, vemos la conclusión de la carta. Esta última parte de la epístola se dedica a personas que han trabajado con Pablo o a quienes Pablo conocía en Colosas. Las palabras claves de esta sección serían los nombres de las personas mencionadas, puesto que la sección consiste en mensajes alrededor de cada uno de estos nombres. Tienen tanta importancia al final de esta epístola como las conclusiones de varias epístolas, que sería provechoso hacer investigaciones sobre cada uno de ellos. Vamos a leer los versículos y luego regresar para mencionar algunos de estos nombres. Dice, todo lo que a mí se refiere, os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor, el cual he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere y comporte vuestros corazones. Con Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros, todo lo que acá pasa os lo harán saber. Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuere a vosotros, recibidle. A Jesús, llamado Justo, que son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios, y han sido para mí un consuelo. Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Porque de él doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros y por los que están en la Odisea y los que están en Hierápolis. Os saluda Lucas, el médico amado, y demás. Saludad a los hermanos que están en la Odisea y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de los laodicenses, y la de la Odisea la leas también vosotros. Decid a Arquipo, mira que cumplas el ministerio que recibisteis en el Señor. La salutación de mi propia mano, de Pablo, acordaos de mis prisiones. La gracia sea con vosotros. Amén. Ok, muy bien. Tíquico, Onésimo, Aristarco, Marcos, Jesús llamado Justo, Epafras, Lucas, Demas, Arquipo.
Hay 4 nombres que destacan particularmente en este texto y que nos enseñan algo sobre el escritor. Primeramente, Tíquico iba a servir del mensajero de Pablo. Es obvio que serviría para más que simple cartero, puesto que Pablo contaba con él para recoger información sobre el estado de la iglesia en Colosas y para confrontar los corazones de los colosenses. Era obviamente un hombre de confianza, parte del equipo de trabajo de Pablo. Si el apóstol estaba encarcelado, eso no impedía la extensión de su ministerio. A través de otros hombres como Tíquico, hermanos como Tíquico, esto nos enseña algo sobre la reproducción espiritual. Más importante aún, la simple delegación. Necesitamos formar a hombres y mujeres que pueden extender las tareas que Dios nos ha dado a nosotros por hacer. Y Onésimo, un esclavo escapado de Colosas, que encontró a Pablo en la cárcel y llegó a conocer al Señor. Pablo le devolvió a su amo como hombre transformado. Se ha sugerido que la carta que Onésimo llevaba a Filemón habría acompañado esta carta a los colosenses. Sin embargo, hay algunos hechos que debemos tener en cuenta. Primeramente, Pablo había dejado entender en su carta a Filemón que le gustaría que Filemón le fuera devuelto, puesto que le sería muy útil. Y número 2, en esta carta a los colosenses habla de Onésimo como amado y fiel hermano, y uno de vosotros. Esto podría dar la impresión que la iglesia en Colosas ya lo conocía como creyente. Número 3, no añade ninguna palabra para explicar o indicar que Filemón explicará la venida de este esclavo escapado. Por tanto, es posible que Filemón ya había sido devuelto a su amo y que éste le había enviado devuelto a Pablo, que ahora empezaba a utilizarlo como mensajero entre su lugar de encarcelamiento y Colosas. Y Marcos, sobrino de Bernabé, había acompañado a Pablo y a Bernabé en su primer viaje misionero a lo que es ahora Turquía, pues les había abandonado durante el viaje. Pablo se había negado a llevarlo en un segundo viaje, lo que había causado la separación entre Pablo y Bernabé. Ya estaba nuevamente con Pablo, y él lo recomendó a los creyentes de Colosas. Así que vemos la recuperación de un obrero, probablemente debido a la paciencia y la actitud positiva de Bernabé. Sabemos que Marcos pasó también bastante tiempo con el apóstol Pedro. Y hay mención de Lucas, el médico amado. Lucas había acompañado a Pablo en buena parte de sus viajes misioneros. Vemos la presencia de este hombre, este hermano, aún más constante con él durante la última parte de su ministerio en el libro de los Hechos. Es la única vez que le vemos mencionado como médico. Esto nos explica en gran parte su presencia con Pablo, puesto que no se le menciona en relación con ningún otro ministerio. También sirvió de observador, y así pudo escribir el relato de los hechos
siendo siempre inspirado por el Espíritu Santo, habiendo recibido la imposición de las manos del apóstol Pablo, y además el Evangelio que lleva su nombre. Su trabajo en el equipo parece haber sido el de servir al apóstol, cuidando de sus necesidades médicas, de las cuales parece que había bastante. Sabemos, según 2 de Corintios capítulo 12 y varios relatos de hechos, que Pablo había sufrido bastantes privaciones, encarcelamientos y apedreamientos. Es seguro que deben haber dejado su huella en su cuerpo. Vemos en Pablo un hombre que no se dejaba detener por problemas de salud, ni siquiera la casi segura si en verdad le dejó ciego su entrevista con el Señor en el camino a Damasco. Se menciona además el nombre de Demas, otro colaborador de Pablo que le saluda. En 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 10, vemos que Demas aprendió a apreciar demasiado las cosas del mundo presente y acabó abandonando a Pablo. La mención de estos tres hombres, Demas, Marcos y Onesíforo, tiene lecciones para nosotros. Demas empezó bien y fue colaborador de Pablo, pero terminó mal. Marcos empezó mal, abandonando a Pablo, pero terminó bien. Y el tercero, Lucas. Las tres personas, Demas, Marcos y Lucas. Dije Onesíforo, pero es Lucas. Lucas fue fiel a todo lo largo de su carrera. Nos podemos preguntar a cuál de estos hombres parecemos. A Demas, quien empezó bien, pero terminó mal. A Marcos, que empezó mal, pero terminó bien. O a Lucas, que a todo lo largo de su carrera fue fiel al Señor. Bueno, deseamos parecer más a Lucas, al ser posible. Pero interesante que la carta, aunque dirigida a las iglesias de los colosenses, también estaba intencionada para la iglesia de Laodicea. En efecto, Pablo había escrito una carta a Laodicea y otra para Colosas, pero quería que las dos cartas se leyeran en los dos lugares. No se ha preservado la carta a Laodicea. Finalmente, Pablo les saluda de mi propia mano. Hacía esto a veces para confirmar que la carta era verdaderamente de él, como se ve en Gálatas capítulo 6, versículo 11. Parece que tuvo un amanuense a quien dictaba sus cartas, por razón de la debilidad quizá de sus ojos. Puede haber sido Timoteo, quien está asociado con Pablo al principio de la epístola en el envío de la carta. Pablo terminaba con su propia mano porque había personas que escribieron a las iglesias pretendiendo falsamente representarle a él o a otros apóstoles, como nos enseña 2 de Tesalonicenses capítulo 2 y el versículo 2. Entonces, en conclusión, espero que hayas leído Colosenses varias veces ya durante el transcurso de nuestro estudio.
y deberías tener una buena idea de su contenido. Además, espero que hayas seguido la sugerencia hecha al principio del estudio, que hayas leído también los libros de Efesios, Filipenses y Filemón. Es probable que algunas comparaciones te han venido a la mente. El libro con el cual más se compara Colosenses es Efesios. Y a continuación, proporcionamos una lista comparativa de expresiones en los dos libros. Interesante anotar que mucho de lo que vemos en Colosenses se ve también en Efesios. Ahora, espero que tengan en la mano una copia del bosquejo, y en el bosquejo se puede hacer esa comparación. Esa comparación se puede ver muy fácilmente. No lo vamos a leer ahora por cuestión de tiempo. Pero hágalo, por favor. Haga la comparación. Y luego vas a ver que las dos cartas se tratan de las mismas cosas, pero siempre en una manera diferente. Efesios haciendo énfasis en la iglesia gloriosa, Colosenses haciendo énfasis en el Señor glorioso. Entonces, para nosotros lo más importante son los paralelismos. Ellos son impresionantes, pero también importantes. Por esta razón, que cuando alguien prepara un estudio bíblico o un sermón basado en un texto de uno de estos dos libros, es importante que consulte el texto paralelo en el otro libro para tener una comprensión más completa del concepto. Se espera que el alumno, al llegar al fin de este curso, no haya llegado al fin de su estudio de este precioso libro de Colosenses y el otro, Efesios. Esto ha sido solamente una introducción a las riquezas de este libro. El propósito ha sido de provocar en la mente del alumno un deseo de conocer mejor la epístola y de equiparle para utilizarla en su propia vida y en las vidas de otros a través de estudios bíblicos, sermones, devociones, exhortaciones personales y en culto familiar. Hermano, muchas gracias por su atención durante el transcurso de este estudio, Colosenses y Efesios. Para mí ha sido un placer estar con ustedes. Espero que haya sido de beneficio para todos ustedes y espero que todo sea para la honra y gloria de Dios. Que Dios los bendiga ricamente y nos veremos quizá en otro estudio. Hasta luego.